Y eso no es culpa nuestra, pero somos afectados, ¿no? Entonces, dentro de la familia también se ha afectado el papel tanto del hombre como de la mujer, como de los hijos. Y en esta generación, yo sé que ustedes han conocido que los hijos han sido muy rebeldes a los papás. Aparte, los papás han sido muy ausentes con los hijos. Les ha valido. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la enseñanza Dios se la dio a los papás. Sí, hay maestros desde un principio, pero la responsabilidad de la dirección, de la enseñanza, se la dio a los papás. ¿Y qué ha pasado con el desorden? Vamos a las escuelas, dejen a los niños, edúcamelo, enséñamelo, y ya acá yo nada más le doy de comer. Pero que te enseñe tu maestro, que te enseñe tu maestra, y todo eso ha llevado al desorden. Sí, al principio uno diría, no, sí, fue buena idea que los maestros les enseñaran, incluso los corrigieran, les pegaran y todo, pero todo eso ha ido en declive. ¿Por qué? Porque no es el orden de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, todo esto es simplemente cosas por las cuales nos vemos afectados. Y les digo, no es pecado estar en desorden, pero sí va a detener la bendición. Va a detener la bendición, porque lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Y si nosotros no aplicamos lo mejor para nosotros, pues ¿qué vamos a tener? Algo que no es lo mejor. Por lo tanto, reducimos, vamos a decirlo de esta forma, la bendición de Dios. Si reducimos el propósito perfecto que Dios tenía para nosotros. Y nos tendríamos que conformar con lo menos en lugar que con lo más que Dios tiene para nosotros. Y en todo, en la familia. Y siguiendo con esta serie vamos a hablar acerca también del trabajo, dinero, porque en la Biblia Él tiene un orden para todo, precisamente porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor no son riquezas sobreabundantes donde viva a expensas de otros. No, lo mejor de Dios es lo mejor de Dios y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. A uno se le dio 10, a otro 5, a otro 1. Pero para ese 1 era lo mejor, para el de 10 era lo mejor de Dios para él. ¿Sí me entienden? Entonces, vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a empezar primeramente con la labor de los papás en conjunto. Si están los dos papás, tienen una labor en conjunto. Muchas veces hay cuestiones que sí le corresponden al hombre, hay cuestiones que le corresponden a la mujer, pero hay cosas que son de los dos. Y si en esas dos partes no hay unidad, muy difícilmente va a crecer esa familia o va a haber bendición, porque hay cosas de cada uno, pero hay cosas que son de la par. Y también considerando que cada uno conoce su papel dentro del hogar. Sabemos que si el hombre no toma el lugar delante de Dios, lo tiene que tomar la mujer. Si la mujer no toma el lugar delante de Dios, lo tiene que tomar el hombre. Y a veces, incluso hasta los hijos toman el lugar. Yo les he comentado que a mí me ha tocado, con respeto, reprender a mi papá. ¿Sí? Y no es que diga, yo soy más santo que no, simplemente porque yo soy hijo de Dios y mi papá no. Entonces me ha tocado a mí reprenderlo. Y no es que los hijos tengan derecho a reprender a los papás, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero si siguiendo el orden, si uno no toma lugar, otro lo va a tomar. Si uno no toma lugar, otro lo va a tomar. Amén. Lo importante es lo que hacemos con esa dirección. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No provoquéis a ira. Los padres tienen la responsabilidad ante Dios del cuidado e instrucción con la cual van a guiar a sus hijos. Porque, vamos a decirlo, no el 100%, pero sí un 80-90% de la enseñanza que le demos va a depender si conocen o no conocen a Dios, si deciden seguirlo o no deciden seguirlo. ¿Por qué? Porque por más que nosotros instruyamos a nuestros hijos, al final de cuentas va a ser decisión de ellos si deciden seguir a Cristo o no. Pero no tiene que quedar de los papás. ¿Sí me entienden? La responsabilidad de los papás es enseñar, pero al final de cuentas el hijo o la hija va a tomar su camino, va a tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Los papás pueden estorbarle en muchas cosas de hacer lo malo,
pueden aconsejarlo para bien, pueden impulsarlo para lo mejor, pero al final de cuentas el hijo va a decidir qué es lo que va a hacer con su vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque simple y sencillamente la salvación que Dios nos da no se hereda, es de cada uno. ¿Sí? Tenemos que estar velando y orando por nuestros hijos, instruyéndoles en el camino del Señor. Y aquí, vea, dice, no provoquéis a ira, pero uno asemeja cuando dice no provoquéis a ira, porque ¿qué pasa cuando le pegas a tu hijo? Se enoja, ¿no? Entonces dice, no hay que provocarlo a ira, pero inmediatamente dice, sino criadlos en disciplina y amonestación. Está hablando de corrección, de guía, de instrucción. Amonestación es corrección. Entonces, asociamos a veces el que no los provoquéis a iras con que no los corrijas porque se va a enojar. No. ¿Sí? No se refiere a eso. ¿Saben cómo provocan a ira los papás a los hijos? Cuando el papá dice algo, pero hace otra cosa. ¿Sí? Porque no lo está criando en disciplina. La disciplina no solamente son de palabras e instrucciones, sino es del ejemplo. Entonces, si yo le digo a mi hija, no digas malas palabras, pero me escucha a mí decir malas palabras, ¿qué va a hacer? Se va a enojar porque va a decir, no estás siendo justo con lo que me está haciendo, con lo que haces. ¿Sí? Hay muchos testimonios, y usted a lo mejor ya habrá conocido, de hijos de pastores que dicen, no, o sea, estoy harto de la religión, estoy harto de Dios, estoy harto de todo eso, porque mis papás me impusieron cargas que yo no podía llevar, que yo no sabía llevar, y ellos en casa eran otros. Acá eran los pastores y se presentaban bonitos, sí, guapos y todo, formales, todo muy bonito, pero en casa dicen eran otros. Y eso pues, lo ven los hijos, ¿no? ¿Y qué hacen? Los provocan a ira y los aleja de la verdad. Dice, pues es pura mentira lo que están haciendo mis papás. Por eso es a lo que se refiere, no provoquéis ira, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y eso es para los dos, tanto papá como mamá. Eso es para los dos. Luego dice Proverbios 22, 3 y 6. Proverbios 22, 3 y 6. Esta no es una instrucción directamente hacia los papás. Es un consejo que da el sabio, así le dicen, pero que nos va a ayudar si lo sabemos aplicar a nuestros hijos. En la Nueva Traducción Viviente, ahí lo va a ver en otra versión a lo mejor, pero le voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que lo escuche mejor. El prudente se anticipa al peligro. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. El simplón avanza a ciegas y sufre consecuencias. Versículo 6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ahí ya se lo saben, ¿no? Instruye al niño en su juventud, en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero antes está hablando de que el prudente se anticipa al peligro, de que no anda a ciegas y sufre las consecuencias como que, ya me estampé con la pared porque no vi. ¿A qué se refiere o qué le podemos dar utilidad? Usted sabe los peligros que hay en el mundo, los peligros mentales que hay en el mundo, lo que les están y quieren enseñar a nuestros hijos en las escuelas. Les quieren meter ideas, ideologías y nuevas formas aparentes de ver el mundo, de ver su sexualidad, de ver todo aquello. Y si no somos prudentes y nos anticipamos al peligro que ellos van a enfrentarse, nos vamos a dar con consecuencias. ¿Sí? Si nosotros sabemos, hoy me sorprendió que la otra vez en las noticias salió que en una secundaria estaban ahí fumando marihuana. Y los maestros sepan dónde andan, ¿no? Pero son peligros de los cuales tenemos que anticipar, tenemos que instruir, enseñar, prevenir, guardarlos. ¿Sí? En el mundo es muy común decir, dame prueba de amor, pero anticiparnos a esos peligros y hablar con nuestros hijos, instruirles, enseñarles, ser prudentes.
No decir, Dios los cuida, pues ya qué hago, ¿no? Que al cabo Dios los cuida. No, yo tengo que cumplir con mi responsabilidad de ser prudente y anticipar los peligros que mi hijo o hija pueda enfrentar en un futuro y tratar de, en lo más que pueda, porque obviamente no voy a prevenirlo, pero en lo que más que pueda, hacer un cerco alrededor de ellos. Que ellos, antes de que les enseñen ideología de género, ya sepan quiénes son, conozcan quiénes son, que ellos sepan su identidad en Cristo, en Dios. ¿Sí me entienden? Anticiparnos, porque muchos nos esperamos o se esperan hasta el final, ya cuando o es muy difícil o es imposible hacerlos entrar en razón. Por eso hay hijos rebeldes, ¿sí? Porque todo se va juntando, el papá no le da ejemplo, la mamá no le da ejemplo, ve que en la iglesia es una cosa, en casa es otra, luego no los anticipa de peligros y al final el hijo o la hija hace lo que quiere o es rebelde y ya buscamos, en lugar de prevenir un problema, tratar de solucionarlo. ¿Sí? Y ojo, yo sé que en todo va a haber situaciones problemáticas, porque al fin y al cabo los hijos van a tomar sus propias decisiones. No podemos obligarlos a que sigan a Dios, pero sí instruirlos, dirigirlos, darles el ejemplo. Amén. ¿Cuántos son prudentes y se van a anticipar o se han anticipado? Tenemos, hermanos, les animo, anticípense a todo eso. Porque yo estoy dando clases en un kinder, o sea, desde segundo y tercero de kinder, donde apenas los niños están empezando a ser instruidos. Ya en la nueva escuela mexicana están hablando acerca de inclusión, y con inclusión se refieren a ideologías de género, desde kinder. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que ganarle, vamos a tratar de decirlo así, terreno al mundo. ¿Sí? ¿Sí? Génesis sabe quién es en Cristo. Luisito, ¿sabes quién eres en Cristo? Dante, Hamlet, ¿saben quiénes son en Cristo? ¿Por qué? Porque necesitan ellos tener su propia identidad para que el mundo no los engañe. Porque desde pequeños, si se van criando con eso, puede haber más géneros. El hombre puede estar con un hombre, la mujer con mujer. Y como te lo pintan, todo es amor. Todo es puro amor. ¿Sí me entienden? Pero no les están dando una identidad. Colosenses 3:21. Parte de lo que les digo de no provocarlos a ira. Está muy claro aquí. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué creen que significa exasperar o para que no se desalienten? Déjenme contarles un testimonio para hacerlo un poco más claro. Hay un joven que llegó con un pastor y le dijo, ¿sabe qué? Estoy harto de la iglesia, harto de mi familia, porque para mi papá soy un trofeo. Así lo dijo él. Para mi papá soy un trofeo. Dice, pues, ¿por qué? Es que mi papá es pastor, dice este joven. Y desde chiquito me enseñó un versículo de la Biblia y pues yo me lo pude aprender. Entonces me enseñó el versículo de la Biblia y luego me puso ahí y dijo, vio en la iglesia, se dio la situación de que yo lo dije y todos se quedaron maravillados, ¿no? De que un niño muy pequeño se haya aprendido un versículo de la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Mi papá vio eso y cada semana me ponía a fuercitas a aprenderme versículos de la Biblia, a fuercitas. Y a veces pasenteros decía, pero lo hacía con la intención de que yo pasara enfrente y le recitara el salmo tal para que la gente me viera que el hijo del pastor se sabía la Biblia. Y día tras día ahí estaba mi papá, no me dejaba salir a jugar, no me dejaba disfrutar de ser un niño. Dice, yo no sé lo que es ser un niño. Yo no sé, porque mi papá me tenía ahí metido estudiando para que llegara el domingo y el niño dijera su versículo, pasaje, capítulo de memoria, para que la iglesia se sorprendiera. ¿Qué pasó aquí? Lo exasperó. ¿Sí? Es bueno leer la Biblia, ¿no? ¿Sí?
Pero ¿de qué forma lo estaba haciendo este pastor? ¿De qué forma lo estaba haciendo a tal punto de que él se hartó? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que dejar el lugar a los niños de disfrutar cada etapa, enseñarles, instruirlos, pero dejarles disfrutar cada etapa, ¿sí? Guiarlos, instruirlos. Si es importante ayudarlos a memorizarlo, pero uno con el ejemplo. ¿Cuántos versículos no sabemos de memoria? Dos, explicarles para qué. No es nada más aprenderte el versículo para que vayas y les enseñes a los hermanos que tú eres muy inteligente, que eres muy bendecido por Dios, que sea. No. La idea de que te sepas muchos versículos no es para demostrar que sabes mucho. ¿Para qué es aprender? ¿De qué sirve aprenderse los versículos? Para tenerlos cuando necesitemos. Porque el Espíritu dice que nos recordará todas las cosas. ¿Qué nos va a recordar si no lo sabemos? ¿Sí me entienden? Si no lo hemos estudiado. Y nos da para en ciertas situaciones saber qué es lo que dice Dios respecto a eso. Ujú. ¿Sí? Entonces, papás, yo sé y yo quiero, yo anhelo que mi hija sirva a Dios, pero tengo que hacerlo con la instrucción del Señor. ¿Sí? No voy a zambutirle la palabra y descuidar su desarrollo natural. Tiene que jugar, tiene que divertirse, va a aprender muchas cosas a través del juego, pero también ayudarle en el camino. Y eso es de los dos. ¿Por qué? Porque si no están los dos unidos en decisiones, el hijo ve que el papá le dice que no y la mamá que sí, ya sabe para dónde ir. Si es al revés, ya sabe para dónde ir. La instrucción, esto es para los dos. Si se ve, está en plural. Padres, y no se refiere nada más al papá, está en plural. Porque los dos tienen que estar decididos qué es lo que van a hacer con respecto a su hija, cómo la van a instruir, qué le van a enseñar, y los dos estar unidos. Porque si el papá dice, mira, vamos a aprender este versículo para que Dios nos ayude y todo, y explicarle bien, pero la mamá le dice, no, ahorita no estudies, vete a jugar. No hay unión ahí. Sí, que las dos cosas son buenas, aprender la Biblia y jugar porque es parte del desarrollo, pero tiene que haber unión entre los dos. ¿Sí me entienden? Porque los niños, los hijos, son muy inteligentes. Mire, para contarle, yo también fui muy inteligente. Yo sabía que mi papá, borracho, me daba dinero. Y mi mamá sabía. Y yo esperaba que mi papá ya no estuviera, ya lo tantaba, a él ya iba. Oye, ¿me das para comprarme unas sabritas? Y ya me daba. Y mi mamá se enojaba porque sabía que me daba, porque estaba borracho, ¿no? Los niños son inteligentes y ven todo. Por eso tenemos, si le toman la medida y sabe que uno dice que sí y otro que no, por eso tienen que estar unidos. También en la disciplina. Si el papá o la mamá dice no, es no. ¿Sí? Si la mamá dice que no y el papá a lo mejor no está de acuerdo, es no. Pero ellos aparte hablan. Oye, ¿sabes qué? A mí no me pareció que dijiste. Quizá lo podemos hacer de otra forma. Pero enfrente de los hijos es no o es sí. Y es firme. ¿De acuerdo? Porque si no les vas restando autoridad al papá o le restas autoridad a la mamá. ¿Sí? ¿Y los hijos son inteligentes o no? Dante, ¿sí tienes medidos a tus papás o no? ¿Tienes medidos a tus papás o no? ¿Ya sabes quién sí te da y quién no te da? ¿Eh? Si les digo, son inteligentes y ya saben cómo hacerle, ¿no? Génesis, ¿tú sí sabes quién te da y quién no te da de tus papás? ¿No? Ah, todavía no. Todavía lo apenas está agarrando. ¿Sí? Y Gerson, ¿no? Ese ya está bien correteado, ¿o no? ¿Ya los tiene bien medidos o no? Hasta los abuelos. Amén. Entonces, por eso es una responsabilidad de los dos. ¿Sí? Continuamos. La responsabilidad del hombre como papá. En 1 Timoteo 5, 7 al 8. 5, 7 al 8. Yo sé que lo he escuchado. Vea, esta instrucción directa no es hacia los papás. No es directa hacia los papás. Es directa hacia los hijos que abandonan
a los papás que ya están viudos o a las viudas, a los papás que ya no pueden trabajar. Pero es una instrucción que sirve para todos, ¿sí? Y mayormente para los papás, porque dice, manda también estas cosas, manda. Es un mandamiento para que sean irreprensibles, es decir, que nadie encuentre ninguna falla en ti. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué es lo que dice? Ha negado la fe. Ha negado la fe. Y todavía dice, y es peor que un incrédulo, porque no provee, porque no cuida para su casa. ¿Sí? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí uno toma la dirección directa hacia lo económico. Eso es lo primero, ¿no? Aquí el contexto, la verdad, sí habla de lo económico, de proveer para las necesidades de los papás o mamá que ya no pueden trabajar. Pero para los hombres, proveer para los suyos no solamente es lo económico, porque tú le puedes dar todo el dinero a tus hijos y al final terminar en perdición, drogados, con un carro del último modelo, pero habiendo chocado porque iban borrachos. ¿Sí me entienden? Y a veces es en lo que más trabajamos, en proveer lo económico, que es parte fundamental y esencial, sí, pero no lo es todo. Es proveer, uno, dirección. Porque la familia tiene que saber qué dirección lleva a su casa. Que no nomás están viviendo por vivir. ¿Cuántos de aquí viven por vivir? Sería y es muy triste vivir por vivir, porque Dios nos creó con un propósito. Y cada familia tiene una dirección, en lo que sea, pero tiene una dirección. Proveerles una dirección espiritual. Enseñarles con el ejemplo, con la palabra, lo que Dios quiere para sus vidas. Enseñarles e instruirlos en las cosas, vamos a llamarlo así, en la ley moral de Dios. Porque no es trabajo de los maestros enseñarles a portarse bien, enseñarles a respetar a los mayores, enseñarles a tener orden en su casa o en otro lugar, enseñarles a pedir las cosas, enseñarles a decir por favor y gracias. Eso se aprende en casa, ¿sí? Y eso es responsabilidad de los papás, proveer, ¿sí? En muchos casos también es ponernos ahí, ayudarles con las tareas. Y ahora que soy maestro me doy cuenta de la necesidad de los niños, porque tú los ves que están, vamos a decirlo, atrasados en el aprendizaje y ves a los papás y dices, con razón. Hay un niño que llevaba todo sucio, con el pelo así todo, como que lo despertaron y vámonos. Y yo le decía a la maestra, y siempre viene bien arreglado. No, vieras a la mamá y ya puse atención quién era su mamá, igualita, parece que se levantó y ahí viene. ¿Sí me entienden? Y todo eso cierra las puertas. Entonces, para que vea lo que dice, en Génesis 2.15, lo voy a decir rápido, Génesis 2.15, Jehová Dios tomó al hombre y puso en el huerto del Edén para que lo labrase, lo puso a trabajar para proveer económicamente. Génesis 2.24, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y a su mujer. El hombre tiene que establecer la relación íntima en el hogar, ¿sí? El hombre es el encargado de que en la casa haya unidad, de que no haya pleitos, que no haya contiendas. ¿Sí? Les digo, es trabajo siempre los dos, pero es responsabilidad del hombre. Él dejará al hombre a su padre y a su madre. El hombre es el que va a dejar y va a traer la unión íntima de la familia. ¿Sí? El hombre es el que va a traer la unidad en la familia. Y Génesis 3.9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El encargado de dar cuentas a la familia, a Dios de la familia, es el hombre. Por eso les dije, una dirección espiritual. Y como ya les dije antes, si los hombres no asumimos el liderazgo, la mujer, una de dos, o va a tratar de que lo asumamos o lo va a asumir ella.
La mujer va a tratar de que el hombre lo asuma o la mujer lo va a tomar. Pero no es el trabajo de la mujer hacer que el hombre busque a Dios. No es el trabajo de la mujer tomar el liderazgo que Dios estableció para el hombre. Pero por causa del desorden pasa. Responsabilidad de la mujer. Tito 2, 3 y 5. Tito del 2 al 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su parte. En su porte, corazón. Ya, sí, en su parte está raro. En su porte. Reverentes en su porte, es decir, en su forma de vestir. Y yo sé que, sobre todo en las religiones, es muy común que a la mujer sea la que más se le demande el vestido. Eso es a causa del desorden y del pecado, porque el hombre es muy alegre. ¿Sí? Y no es en sí culpa tanto de la mujer, sino que el hombre es ojo alegre. ¿Sí? Entonces como que Dios dice, yo conozco al hombre y sé por dónde va. Así que mujer, ayúdame. ¿Sí? Ayúdame a que este pecador, ojo alegre, no se vaya por ahí. ¿Sí me entienden? Por eso dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Aquí calumniadoras viene de andar chismeando. ¿Por qué se le dice a la mujer que no ande chismeando? ¿Quién sabe? Si lo dice Dios es por algo. No esclavas del vino, es decir, que no sean borrachas. Maestras del bien, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. ¿Cuántas mujeres prudentes hay aquí? Vea, la mujer prudente es la que no habla por hablar. Es la que no dice las cosas sin pelos en la lengua nada más porque sí. La prudencia se encuentra primero en la boca y luego se encuentra en las acciones. Pero se encuentra la prudencia primero en la boca. Por eso especifico, no calumniadoras, sino prudentes. Porque a veces se hacen comentarios que no son prudentes. Ojo, no es que sean pecado, pero no son prudentes. Y esas cosas que no son prudentes puede que lastime a alguien y que esa persona desarrolle un enojo. Y les digo, el desorden en sí mismo no es pecado, pero puede llevar al pecado. Castas, cuidadosas de su casa. Aquí entra en un conflicto, sobre todo en esta sociedad. Y yo sé que sí. Pero la mujer es la que se le manda cuidar la casa, cuidar el hogar. Y les repito, yo sé que hay conflicto, porque de años para atrás, donde la mujer se abusó del cuidado de la casa y se le dejó como una esclava del hogar, entonces la mujer, recuerden que dijimos, su deseo es enseñorearse del hombre. Entonces el hombre abusó de la autoridad, quiso dejar a la mujer esclava. No era nada más cuidar la casa, sino como una esclava en casa. La mujer, con el deseo de enseñorearse sobre el hombre, dijo, no, yo me salgo y hago lo que se me venga en gana. ¿Sí? Y por eso la mujer empezó a trabajar y empezó a salir de casa. Y por eso muchos hogares quedaron descuidados. ¿Sí me entienden? A causa del desorden. Y nosotros ahora nos vemos afectados por ese desorden. Les dije que ahora el dinero vale menos. Por eso en muchas casas y hogares la mujer y el hombre tienen que trabajar. ¿Sí? No es que esté un pecado, pero no es el orden perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque nos vimos afectados por ese desorden. ¿Sí me entienden? Entonces, no es pecado que la mujer trabaje. Pero sí es importante que la mujer considere esto, que a ella le está diciendo en la Biblia que cuide de su casa. ¿Sí? La mujer tiene una responsabilidad sobre la casa y de eso Dios le va a pedir cuentas. Yo sé que a veces uno dice, ¿no?, que el trabajo de la mujer es arreglar y el del hombre es tirar las cosas. O como dice, desordenar y ordenar. Sí, dice Andy, yo desordeno y mi esposa ordena.
No, obviamente es una ayuda de los dos, es una labor de los dos, como todo lo que ya hemos venido hablando. Pero ojo aquí, en la Biblia está hablando que el cuidado de la casa está hablando a la mujer, ¿sí? Y les digo que en este tiempo puede haber ese conflicto de decir, no, yo no tengo por qué estar esclava. Si yo estudié, yo hice mis carreras, hice esto, yo puedo ser independiente, etcétera. Y está bien, ¿sí? Pero no dejes esta parte que dice cuidadosas de su casa. ¿Sí me entienden? Porque nos vimos afectados por el desorden. Amén. Buenas, mujeres buenas. Aquí buena se refiere al comportamiento, ¿eh? No vayan a tomar. Sujetas a sus maridos. Sujetas. Y aquí, eh, ¿eh? Y aquí no está hablando de si quieres o no quieres. Es lo que ya les comenté antes. El hombre va a cometer errores, se va a equivocar. Déjelo que se equivoque, porque Dios le va a pedir cuentas al marido de ese error y a usted de ese sí se sujetó o no. ¿Sí me entienden? Ojo, no estoy hablando de no aconsejarlo, de no decirle, no, 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 por allá no, pero sí sujetarte. Siempre y cuando esté Dios encima de esa, en el orden, ¿sí? Obviamente, si tu esposo te dice, ya no vas a la iglesia, dices, no, espérame ahí. Es importante y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si el hombre te dice alguna otra cosa que dentro de lo espiritual va a afectar, a lo mejor, pero es parte del error del hombre, ¿sí? Porque puede a lo mejor tomar una mala decisión en cuanto al dinero. Y como tomó esa mala decisión, viene una crisis económica sobre su casa. Y eso afecta también al espíritu, porque uno se puede tener angustiado o ansioso o lo que sea. Pero, mujeres, les digo, va a sonar o suena así como que no, pero es que yo puedo evitarlo. Sí, pero deja que se equivoque. Sí, deja que se equivoque. ¿Sí me entienden? Porque a Dios, a nosotros nos va a tratar. Dios, nosotros nos vamos a ver cara a cara con Dios y decirle, tú, ¿para qué te vas por ahí? Pero a ti, mujer, te va a pedir Dios, ¿te sujetaste o no te sujetaste? ¿O fuiste rebelde? Y aquí dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vea todo lo importante de la mujer. Su comportamiento va a ayudar a que las otras personas digan, ah, qué buena mujer, qué buena esposa, qué buena madre, ¿qué hay en ella? O puede decir, y esa señora, esa hija chismosa, argüendera, contenciosa, peleonera, y dice es cristiana, y dice que va a la iglesia, y mira, anda chismeando, anda hablando mal de su esposo, mira cómo andan sus hijos, ¿no? ¿Sí me entienden? Y dice que entonces no han escuchado esto, mira, y dicen que es cristiana. Ahí a quién creen que están blasfemando. Dios, porque están diciendo, ¿de qué le sirve su Dios? ¿De qué le sirve su Dios si su vida sigue igual o peor? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora sí, a los hijos. Pon atención, Jesse. Responsabilidad de los hijos. Y esto, hijos, es para los hijos. ¿En qué momento dejan de ser hijos? Hasta que ya no estén los papás. ¿Sí? Y aún cuando no están los papás, en el corazón siguen las enseñanzas. ¿Sí? Pero nunca dejan de ser hijos. Efesios 6, del 1 al 3. Y este es el favorito para los hijos, yo creo, ¿verdad? Efesios 6, del 1 al 3. No te hagas, Héctor, ponlo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa en el Señor a vuestros padres? En todo lo que agrade al Señor a vuestros padres. Si tu papá te dice, ven, tómate una cerveza, emborráchate conmigo, le vas a decir, no,
¿Por qué? Porque no es en el Señor. ¿Sí? Si la instrucción de tu papá no es un pecado, tienes que obedecerlo. Si tu papá te dice, ahí vienen los de Coppel, diles que no estoy. Y ahí es de los papás y de los hijos, ¿no? También. A mí me tocó espantar a gente, a cobradores. ¿Sí? A mí, de hecho, mi papá me dio a probar cuando estaba chiquito cerveza. No, no me gustó. Primera y última vez, ya jamás en mi vida la volví a probar y me supo bien fea. Pero por eso dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué se refiere que es el primer mandamiento con promesa? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Sí se lo saben o no? Bueno, no los voy a poner a prueba ahorita. Pero de esos 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que sigue? A ver, a ver. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Ándale, muy bien. Eso. Para que tus días se alarguen, es decir, van a vivir más tiempo. Y cuando se refiere a que tus días se alarguen, no se refiere a que van a vivir 80 o 100 años más. Posiblemente lo incluyan. Pero este hebraísmo se refiere a que van a vivir bien, a que van a vivir, vamos a decirlo, bendecidos. Van a ser bendecidos en todo lo que vivan, aun si sea mucho o no tan mucho, en todos esos días van a ser bendecidos. Eso es a lo que se refiere largura de días. ¿Sí me entienden? Muchas veces nos enfocamos nada más como en la palabra y decimos, no vamos a vivir más. Pero a mí de qué me sirve vivir más siendo pobre, ¿eh? O batallando, enfermo. No, aquí les digo que es un hebraísmo que dice que vas a vivir bien, bendecido. Sí, que no vas a batallar. Así que hijos, si no quieres andar de enfermedad en enfermedad, si no quieres que te vaya mal en la vida, que tus negocios prosperen, empieza por honrar a tus papás. Quieres que te vaya bien en la escuela, en los estudios, en lo que emprendas, honra a tus padres. ¿Sí? ¿Y qué es honrar? Recuerden que nuestro hermano Yechua dio una enseñanza sobre la honra. ¿Eh? ¿Sí saben o no saben qué es honrar? Déjenme enseñarle aquí exactamente. A ver. Vean, implican muchas cosas, pero tal cual la palabra viene del griego poner un valor más alto en. Poner un valor más alto en. ¿A qué se refiere poner un valor más alto en? Es decir, yo quiero hacer esto, a mí se me antoja hacer esto, pero tu papá te dice, no, yo valoro más la opinión de mi papá. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Sí, es valorar más. Si tu papá te dice eso, aunque no quieras hacerlo, si no desagrada a Dios, valora más lo que dice tu papá o tu mamá. ¿Sí me están entendiendo, hijos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la honra? A ver, Hamlet, ¿qué es honrar a tus papás? Obedecerlos. Entran muchas cosas, ¿no? Pero tan solo con el hecho de valorar más, tener más valor, es a todo, a tus ideas, a tus decisiones.
todo tiempo. No dice honra a tus padres cuando estén o cuando no estén. ¿Eh? Ojo, y no está hablando ni del comportamiento de tus papás. No me gusta ponerme de ejemplo. Dios sabe que no. Y es para la gloria de Dios. Pero mi papá muchas veces nos trató mal o ha dicho groserías. Yo nunca jamás le he levantado la voz, ni le he dicho malas palabras, ni lo he golpeado. Mi hermano mayor, en algún momento de un arranque, un pleito que tuve ahí, sí le llegó a poner una mano encima. Mi hermano menor, a palabras se agarraba con él. Y les digo, no es por vanagloriarme, pero quien representa mayor autoridad para mi papá de la familia soy yo. Por eso a mí me escogieron para hablar con él de un problema que tenía. Porque los hijos sabían que no tenían autoridad con el papá porque uno lo había golpeado y el otro le hablaba mal. Y es para la honra y gloria de Dios. ¿Sí? Y es un testimonio para que vean, hijos, esa honra a tus papás también te ayuda a ti a tener cierta autoridad, no para juzgar ni para condenar, sino para que el papá vea en ti confianza, seguridad. Amén. Por eso esta palabra de valorar o tener un valor más alto engloba todo, cierra todo. Y ya para terminar, una sociedad que se aleja de Dios, que se aparta de los principios de Dios, es una sociedad enferma. Y en muchos casos la enfermedad, la desobediencia a Dios es relacionada directamente con la esterilidad. Con la esterilidad. Y una sociedad así va a colapsar en algún momento de su vida. Como ahorita con todas las ideologías, con el aborto, con el matrimonio homosexual, la familia se va desboronando, se va destruyendo y va a llegar al colapso. Pero es nuestra responsabilidad como hijos de Dios no dejar a un lado los principios de Dios, no abandonar los principios de Dios. Porque todo esto, hermano, ignóreme si quiere, pero le va a ir mal. Aún aunque sea cristiano, aún aunque no ande en pecado, le va a ir mal. Así, si es cristiano, no robo, no mato, no digo nada malo, pues Dios, oye, pues no estás yendo en orden. Tú solito no estás agarrando la bendición. ¿Sí me entienden? El orden de Dios no es para entrar en el reino de los cielos. No estoy hablando de eso. El orden de Dios no es para entrar. Nosotros entramos al reino de los cielos cuando creemos y permanecemos fieles al Señor. Pero el orden de Dios se trata de que tú puedas vivir plenamente en esta tierra siguiendo los principios de Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Lógicamente, tu tirada es llegar al cielo, ¿no? Si no puedes decir, estoy en el orden de Dios, pero no soy fiel a Dios. O sea, es ilógico, ya hablamos desde un principio que para seguir todo esto es necesario nacer de nuevo y dejar de ser niños. ¿Sí? Por eso hablamos desde un principio todo en orden. Tienes que ser fiel a Dios y ya entonces poner orden en tu vida para que seas bendecido, para que te vaya bien en la tierra, para que no tengas problemas extremos con tus hijos, para que prevengas situaciones y no trates de solucionar problemas. Amén. Y ya vamos a entrar la próxima semana con el trabajo, para que veamos el propósito del trabajo. Y también con el dinero, para que veamos el propósito del dinero. Todo eso está en la Biblia. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque eres bueno con nosotros. Nos ayudas, nos enseñas, nos diriges. Señor, ayúdanos a que estas palabras queden en nuestro corazón y nos ayuden a ser sabios en toda nuestra manera de vivir. A vivir honrándote y ser fiel a ti, Señor, pero demostrarle al mundo que nuestra vida tiene orden y somos bendecidos por ti. Que tú traes a nuestras vidas bendición porque andamos ordenadamente, Señor. Tú dices que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Entonces, Señor, ayúdanos a cuidar las bendiciones que nos has dado y ayúdanos, Padre, a estar bien en nuestra familia, a ser buenos esposos, a que sean buenas esposas, a ser buenos padres y a ser buenos hijos, Señor.
guía nuestros pasos, ayúdanos a andar en sinceridad y en rectitud delante de ti, y ordena, Señor, nuestros caminos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una